Normalmente cuando uno lee un libro, la dinámica fluye en una sola dirección. Es como, no sé, observar una pintura en un museo o ver una película. Claro, uno absorbe la información y ya está. Exacto. Uno procesa la historia, luego cierra la tapa del libro y la vida sigue, ¿no? El objeto físico es inerte. Es solo una colección de datos que espera pacientemente ser consumida. Sí, el control absoluto lo tiene quien lee. El libro, digamos, no te exige nada que no le quieras dar, ni cuestiona las intenciones de quien pasa las páginas. Pero, a ver, ¿qué pasaría si al abrir un texto muy antiguo, esa dinámica se invirtiera por completo? ¿Qué sucedería si esas palabras no fueran simplemente tinta sobre papel, sino una fuerza viva? O sea, una fuerza diseñada para examinar intenciones, exponer realidades ocultas y exigir una respuesta inmediata. Tal cual. De pronto, ya no se trata de leer un libro, sino de permitir que el libro lo lea a uno. Y en nuestra exploración de hoy vamos a entrar de lleno exactamente en esa frontera. Es una frontera fascinante. Estoy convencida de que a quienes nos escuchan les va a encantar, porque es ahí donde la lectura académica se convierte en un encuentro existencial. Sí, se abandona la superficie para entrar en aguas mucho más profundas. Hoy, toda nuestra atención estará enfocada en Desempacas una sola fuente central, que es la lección número 5 de nuestra guía de estudio, titulada «Cómo estudiar la Biblia». Y para acompañar este análisis profundo, contamos con fuentes increíbles. Tenemos notas históricas suplementarias del libro El conflicto de los siglos y un documento exegético y filológico maravilloso. Ese documento es una joya. Desglosa el hebreo y el griego de los textos bíblicos clave propuestos en esta lección de una manera que te deja con la boca abierta. Totalmente. Porque la meta de este estudio no es memorizar técnicas de lectura rápida. El objetivo es descubrir cómo las lenguas originales y las prácticas históricas transforman este estudio en una fuerza ejecutora. Y relacional, que es lo más importante. Pero bueno, para entender esa transformación, la guía de estudio no comienza con gramática compleja ni diccionarios. No, empieza con la logística más básica de la conexión humana, el tiempo y el lugar. Todo estudio profundo requiere un entorno que permita cierta vulnerabilidad intelectual. Ajá. Y ahí es donde el material cita el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Describe cómo Jesús se levantaba mucho antes del amanecer para buscar un lugar solitario donde orar. Esa imagen es súper poderosa. Rompe con la idea de que la espiritualidad es algo que simplemente uno acomoda en los huecos de la agenda diaria. Sí, si alguien con la autoridad de Jesús consideraba que buscar el silencio absoluto antes de que el mundo despertara era un requisito innegociable, eso plantea un contraste bastante incómodo con la vida moderna. Muy incómodo. Hoy en día la norma es librar una batalla épica contra el despertador. Abrir un ojo, leer un versículo aleatorio en el celular mientras se calienta el café. Y salir corriendo hacia el tráfico con la conciencia tranquila de haber cumplido con la cuota religiosa. Es como una, digamos, espiritualidad de comida rápida. La espiritualidad de ventanilla. Uno busca la caloría rápida, el alivio inmediato de pasar, recoger un mensajito de ánimo y acelerar de nuevo. Pero sentarse a un banquete requiere otra cosa. Requiere tiempo, pausas entre platos y, sobre todo, atención plena hacia la persona que está sentada al otro lado de la mesa. Y esa comparación que haces revela mucho sobre cómo procesamos la información. A nivel cognitivo, el entorno físico prepara la arquitectura mental. A ver, explícame un poco más eso. ¿Por qué la quietud del alba altera la manera en que el cerebro asimila un versículo? El texto dice lo mismo a las 5 de la mañana que al mediodía en medio del metro, ¿no? El texto es el mismo, pero el lector no lo es. Cuando la mente está en alerta por los estímulos del entorno, opera en un modo de supervivencia, solo busca información utilitaria, rápida. Claro, el cerebro está lidiando con notificaciones, ruido, el estrés de llegar al trabajo. Exacto. En cambio, en la quietud de la mañana, el cerebro cambia a un modo de procesamiento profundo. El amanecer en el mundo antiguo representaba el momento de menor carga cognitiva. O sea, al no estar compitiendo con las exigencias del día, la mente alcanza una receptividad que permite captar los matices. Y es en ese estado donde se pueden notar los ramashim,
En la tradición judía, estos son las pistas ocultas, los ecos literarios que conectan un pasaje con toda la narrativa de la Biblia. ¡Wow! Entonces, teniendo ese escenario ideal de silencio y modo avión activado, la lección nos lleva a analizar ¿qué es exactamente lo que estamos abriendo? Y ahí nos dirige al famosísimo Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. En español suena súper poético, ¿verdad? Una linda metáfora sobre orientación. Pero al cruzar esta frase con el documento filológico, la estructura se vuelve alucinante. Sí, porque el Salmo 119 no es un poema cualquiera. Es un acróstico titánico donde cada sección corresponde a una letra del alfabeto hebreo. Y este versículo 105 da inicio a la estrofa dedicada a la letra hebrea Nun. Exactamente. Y para apreciar esto, hay que entender que el hebreo antiguo era pictográfico. Cada letra dibujaba un concepto visual. La letra Nun originalmente se dibujaba como un pez nadando o una semilla germinando. Un pez y una semilla. Parece un salto gigante pasar de ahí a hablar de una lámpara que ilumina un camino, ¿la verdad? Es que la conexión está en el concepto de fondo. Tanto el pez en el agua como la semilla en la tierra representan vida orgánica, descendencia y, sobre todo, movimiento continuo. O sea, la letra Nun codifica la idea de algo dinámico, no estático. Tal cual. Entonces, cuando el salmista habla de la palabra de Dios bajo la bandera de esta letra, establece desde el principio que no es un mapa inerte guardado en un cajón. Es una entidad viviente que acompaña el flujo constante de la vida humana, y eso le da un peso increíble a las palabras que siguen en el hebreo original. Sí, el documento exegético es clave aquí. Señala que el salmista usa dos términos distintos para esa iluminación, ner y or. En las traducciones al español solemos leer lámpara y lumbrera, o luz y luz. Parece una repetición poética para que suene bonito, pero la distinción es súper técnica. Muy técnica. Ner se refiere a una luz pequeña, puntual, como una lamparita de aceite portátil. Y el texto especifica que esta luz es le ragli, es decir, para el pie, para el paso inmediato. Es una iluminación puramente táctica, entonces. Caminar de noche por Judea con un ñur significaba poder ver apenas 1 metro hacia adelante. Lo suficiente para no pisar una serpiente o torcerse el tobillo, pero definitivamente no lo suficiente para ver el horizonte a lo lejos. Pero luego el texto introduce la palabra or, que no es una llamita parpadeante. Or es la luz cósmica, la luz del sol. Y esa luz inmensa está designada lintibati, que significa para el sendero largo, para la ruta completa. Pienso mucho en la experiencia de conducir un auto de noche en una carretera de montaña. La luz Niur serían los faros antiniebla que te muestran el asfalto justo delante de la llanta. Ajá, una luz para el peligro inmediato. Pero la luz Or sería el GPS en la pantalla del tablero. Te confirma que, aunque solo veas niebla en este momento, en un par de horas vas a llegar a la playa. Esa analogía captura perfectamente la mecánica del paralelismo hebreo. En la mentalidad moderna, repetir una idea con sinónimos es redundancia pura. Sí, como si estuvieran rellenando espacio en la hoja. Pero en el pensamiento hebreo no se repite para rellenar, se repite para expandir las dimensiones de una verdad. Al contrastar ner y or, se comunica que la palabra opera en 2 escalas a la vez. El microcosmos y el macrocosmos. Y eso resuelve la frustración que a veces surge al leer la Biblia, ¿sabes? ¿En qué sentido? En que, en el microcosmos, la lámpara Ner atiende la crisis de hoy. Te da la sabiduría para no responder agresivamente en una reunión, o para manejar la angustia de un martes por la tarde. Es para sobrevivir el presente. Claro. Pero si uno solo mirara el suelo, se perdería el sentido de propósito. Ahí entra la luz or cósmica, que levanta la mirada hacia el gran panorama del plan de redención. Ambas son indispensables. Si solo miras el horizonte, te tropiezas con las piedras. Y si solo miras tus zapatos, caminas en círculos. La genialidad de este salmo es mostrar que el texto calibra constantemente la visión humana entre lo urgente y lo eterno. Y si ese salmo establece que el texto provee una guía dinámica, el siguiente punto de la guía de estudio sube el nivel drásticamente. Sí, nos lleva a Isaías 55, versículo 11, que es el texto de memoria. Aquí la dinámica cambia. La palabra ya no es solo una luz pasiva. Se describe como una fuerza que actúa con o sin el permiso del lector. Isaías usa una metáfora meteorológica expansiva.
y habla del ciclo del agua. Describe cómo la lluvia y la nieve caen del cielo y no pueden regresar a la atmósfera sin antes empapar la tierra y obligarla a producir semillas. Y luego aplica esa ley física a las palabras de Dios. Aquí el documento filológico hace un trabajo monumental con el texto masorético. Totalmente. Y para entender esto, recordemos que los masoretas fueron los eruditos judíos que añadieron las marcas de vocales al hebreo antiguo para preservar su significado exacto. Tomaban cada letra con una seriedad absoluta. El documento señala que el verbo yashub, que significa volver, está en un estado imperfecto. Lo cual indica gramaticalmente una acción continua, inconclusa. Significa que la palabra lanzada está en estado de ejecución perpetua. Literalmente, no tiene permiso cósmico para volver hasta terminar. Y la tarea que debe terminar se define con un término fascinante que es rekam. Se traduce como vacía, pero no es solo que no tenga nada en las manos. No, el documento explica que la imagen cultural detrás de rekam viene de la diplomacia del Medio Oriente antiguo. Es la figura de un emisario real. El mensajero del rey no podía regresar al palacio y decirle al monarca, Su Majestad, fracasé en la misión. Era cuestión de vida o muerte. El profeta usa este término para ilustrar que el decreto divino jamás asume el rol de un mensajero derrotado. Es como un boomerang divino. Al ser lanzado, tiene la obligación de impactar su objetivo, que es la mente del lector, antes de que las leyes del universo le permitan regresar. Y el estudio menciona otros verbos clave. Shafatzti, que es el deseo divino, e itzliach, que es prosperar o tener éxito. Sí, de hecho, el documento subraya que itzliach está en una forma verbal causativa. Pero, a ver, ¿qué significa eso de forma causativa en español? Cambia completamente quién es responsable del resultado. No es que la palabra tendrá éxito por azar. La forma causativa significa que el sujeto provoca activamente la acción. O sea, Dios está diciendo, yo haré que prospere, yo causaré el éxito de esta misión. Exacto. La infalibilidad del texto no reside en lo inteligente que sea el lector, sino en el poder soberano del autor que respalda su propia declaración. Y esta fuerza imparable de la que habla Isaías se conecta explosivamente con el Nuevo Testamento. El estudio filológico lo une con Hebreas 4:12. Donde la palabra ya no es lluvia, sino algo vivo, eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Y ahí aparece una palabra griega loquísima, tetraclismena. Sí, y tiene raíces gráficas en la cultura grecorromana. Se usaba en la lucha libre para describir el movimiento de agarrar al oponente por el cuello, dejándolo inmovilizado. O en los sacrificios, cuando se doblaba el cuello del animal hacia atrás, dejando la garganta completamente expuesta ante el cuchillo. Es una imagen brutal que ilustra lo que decíamos al inicio. El texto bíblico disecciona a quien lo lee. Corta a través de todas nuestras justificaciones psicológicas, atraviesa la fachada religiosa y agarra por el cuello las intenciones reales de nuestro corazón. Por eso, enfrentarse a las Escrituras no es un pasatiempo inofensivo. Tiene la capacidad de ejecutar un cambio profundo. Pero espérate, aquí surge una fricción tremenda con otra de nuestras fuentes. Llevamos un buen rato haciendo exégesis pura. Raíces semíticas, gramática masorética, griego antiguo. Un ejercicio súper intelectual, claro. Sin embargo, el material del conflicto de los siglos da una advertencia que choca de frente con esto. Afirma que nunca se debe estudiar sin oración y que descubrir la verdad no depende tanto del intelecto sino de un propósito sincero. Es una tensión interesante, ¿no? Sí, porque uno se pregunta, ¿para qué desgastarse entendiendo verbos en estado imperfecto si al final nos dicen que el intelecto no es lo primordial? ¿Acaso el estudio académico no importa? Es una aparente paradoja, pero la mente y la capacidad crítica son vitales. Ignorar el intelecto conduce al fanatismo emocional. La misma fuente dice que la ignorancia no es excusa si tenemos las herramientas. Claro, por eso existen estas capas lingüísticas. Pero el intelecto por sí solo es insuficiente. Sin el Espíritu Santo, la filología se convierte en arqueología seca. Uno puede entender la forma causativa hebrea y seguir teniendo un corazón lleno de orgullo académico. Entonces, ¿cómo se resuelve esa tensión entre la mente y el espíritu? Los comentarios judíos, como los de David Stern, introducen el concepto clave del Talmid, el discípulo del primer siglo. En el mundo antiguo, aprender no era acumular datos. Los talmidín seguían a los rabinos para imitar hasta su forma de caminar, si mal no recuerdo. Exactamente.
El verbo griego manjaneto, que es aprender, no era sentarse en un aula y sacar un título. Un talmid se sometía al maestro para volverse similar a él. Eso cambia todo el propósito del estudio. El intelecto asimila la metáfora, pero se requiere del espíritu para convertir esos datos en convicción moral o en consuelo real frente a una pérdida. El intelecto abre la mina, pero la sinceridad de propósito extrae el oro. Hablando de minas, eso nos lleva directo a la práctica. Sabiendo que necesitamos mente afilada y corazón de talmid, ¿cómo aterriza esto en el día a día según la lección? La lección 5 es súper pragmática. Propone alternar métodos. Recomienda el análisis versículo por versículo, pero también el estudio por temas. Y recomienda el uso de concordancias, comentarios históricos. Sí, y enfatiza que no debe ser solo un ejercicio solitario. Aboga por salir a estudiar a la naturaleza o debatir en grupos pequeños para corregir nuestros puntos ciegos. Y ahí la lección usa la analogía de explorar como un minero que busca gemas. Hace un contraste genial entre un turista y un minero. El turista solo mira por encimita, ¿verdad? Exacto. El turista entra a la mina con una linternita, camina por la zona iluminada, toma 2 fotos y a los 15 minutos se va feliz. Esa es la lectura casual. Pero el minero sabe que el oro no está tirado en la entrada. Se ensucia, agarra el pico y la pala, que serían las herramientas de análisis y la oración, y excava en la oscuridad. Y el esfuerzo extremo se justifica por la recompensa. Todo este andamiaje metodológico culmina en una experiencia casi sensorial que la guía ilustra con el Salmo 119, versículos 103 y 104. Cuando el salmista dice, «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». Ese salto de la disciplina estricta al deleite total es el clímax. La lectura pasa de ser una obligación pesada a una necesidad deliciosa. Literalmente se saborea el texto. Entonces, si vemos la panorámica completa, la lección 5 no es un simple manual de instrucciones. Es una invitación a dejar que esa semilla nun germine. Requiere paciencia, dar el tiempo en la madrugada y confiar en que la lámpara Ner y la luz cósmica Or funcionan a la vez para guiarnos hoy y hacia nuestro destino. Y exige descansar en la certeza del verbo yashuv. Saber que la lluvia que Dios mandó tiene el éxito garantizado. Todo apunta al objetivo que menciona el documento basándose en Juan 17:3. La meta del conocimiento. Pero asumo que no el conocimiento enciclopédico. Es el concepto del yadá hebreo, un saber relacional. El conocimiento divino no es un trofeo al final de una investigación, es la relación diaria y honesta con el maestro mientras uno excava. Esa perspectiva reorganiza por completo las prioridades, ¿de verdad? Y para quienes nos escuchan, deja una idea muy provocativa flotando en el aire. Sí, una idea para darle muchas vueltas. La próxima vez que se abra este libro milenario, en la quietud de la mañana antes de que despierte el caos, ¿qué pasaría si no se viera como el simple acto de leer páginas impresas? Sino como el momento exacto en el que una lluvia enviada hace miles de años aterriza en la mente. Y al hacerlo, obligada por las reglas del universo a no regresar vacía, entra a exponer y transformar el corazón. La espada siempre está lista. La pregunta es si estaremos dispuestos a dejar que nos transforme. Ha sido un estudio espectacular. Que la excavación continúe para todos. Hasta la próxima exploración profunda.